Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Que Angie está entre nosotros. Si hay la oportunidad de que alguien le interprete, si de pronto Caro puede, sí, gracias por la disposición. Me le preparan el aparatico. Para mí es muy importante que teniendo los recursos lo hagamos, y si tenemos la oportunidad de una forma voluntaria, le pueden pasar un aparatico a Angie para que Angie esté en el mismo espíritu de nosotros. Sé que salió, pero además que debe de regresar, ¿cierto? ¿Cierto, Juan? Ok. Gloria al Señor. Familia, vamos a entrar esta mañana entonces a la parte de la prédica, que es una parte muy importante para nuestro corazón, y de esa manera terminar como el paquete completo que semanalmente tiene Dios preparado, no los hombres, sino Dios preparado para cada uno de nosotros. Y quiera Dios que en esta mañana esta palabra pueda entrar a sus corazones, y le pido a Dios que su corazón pueda estar apercibido para poder entender el contenido de esta palabra. Creo que es la parte más importante, que usted pueda abrir su corazón. La prédica le hemos titulado Los tartamudos de la fe. ¿Cómo se llama la prédica? Los tartamudos de la fe. Y ahorita vamos a entender por qué le dimos este título. Realmente está basada en una historia de la sanidad de un sordomudo que por no escuchar prácticamente perdía el hablar. Y en esta mañana tiene que ver esa porción tan importante de entender que si no podemos escuchar por fe, no podemos nunca hablar de la fe o compartir esa fe o vivir esa fe. Permítame, se lo repito. Si usted no escucha por fe o en fe, es imposible que usted pueda compartir de su fe y usted pueda vivir por la fe. Y esto es importante que usted lo pueda entender en su corazón. A través de esta historia vamos a ver a un sordomudo que por no poder oír se perdía el concepto de vivir en la fe hasta que Jesús lo pudo sanar. Dios quiera que en esta mañana Dios pueda sanar sus oídos espirituales de tal manera que usted pueda escuchar la palabra de Dios, y a través de este tartamudo de la fe vamos a recibir ciertos consejos para que no caigamos en esa tartamudez espiritual y no podamos ni hablar de la palabra de Dios, ni podamos escuchar la palabra del Señor. De cierta manera, este título de tartamudos de la fe refleja mucho o señala mucho a aquellos que no han podido escuchar por fe la palabra del Señor Jesucristo. Acompáñeme al Salmo 107, versículo 20 y a Isaías 35, 6. Salmo 107, versículo 20, y luego Isaías capítulo 35, versículo 6, y luego vamos al libro de Marcos y nos vamos a colocar o a sitiar en la parte del capítulo 7 y el capítulo 4 del libro de San Marcos. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió su palabra, ¿y qué hizo Dios? Y lo sanó. Repítala conmigo, por favor, para que usted se meta en el contenido de la prédica de esta mañana. Envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. De entrada, estamos entendiendo ya el versículo. Vemos que cuando Dios envía su palabra, hay ¿qué? Sanidad. Hay sanidad, pero tal parece que hay personas que por no recibir la palabra, al ser sordos, entonces no se produce esa sanidad dentro de su corazón, y por lo tanto la palabra no recibida por fe me lleva a recibir el daño por el cual Dios estaba entregando esa bendita palabra. Ahora vamos a Isaías, por favor, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 35, versículo 6. Dice: entonces el cojo saltará
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y aquí vemos, antes de entrar al libro de San Marcos, cómo el mudo habla, dice la palabra de Dios, cantará la lengua del mudo y lo hará con alegría. En el episodio de hoy vamos a ver un tartamudo, un sordo mudo, que pudo mostrar las maravillas de Dios y hacer que muchos pudieran gozarse a través de este milagro. Yo estoy convencido que si usted puede escuchar la palabra de Dios hoy por fe, la puede creer y la puede meter en su corazón, usted va a ser librado de la ruina. Y no solamente eso, usted va a tener una vida de gozo y de compromiso en ese mismo gozo para con el Señor. Venga, empiezo entonces con una introducción. ¿A cuántos de aquí, a manera de pregunta, les ha llegado a fallar la memoria? Usted me puede levantar la mano en confianza. Yo le levanto las dos manos mías porque yo tengo dos hijos y hay veces a Daniela le digo Juan y a Juan le digo Daniela y se me olvida. Y hemos visto que a medida que como que vamos avanzando en edad, perdemos cierta memoria. Yo vengo de una iglesia donde nuestro pastor se preocupaba mucho por nuestra memoria y nos enseñaba lo importante que es recordar el nombre de una persona cuando a uno se lo presentan. Y yo he tenido ese problema con mi esposa. Viene alguien, lo dejamos de ver por algún tiempo, regresa y los dos nos buscamos y decimos, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llama? Se nos olvida. Y se nos ha olvidado que nuestro pastor en Nueva York nos enseñó que para que no olvidáramos el nombre de una persona, había que relacionarlo con algo o con alguien más. Y de esa manera podíamos tener una memoria más fresca. Realmente, el mundo científico ha enseñado de que a través de 3 pasos nosotros podemos mantener una buena memoria. El primer paso es la impresión. Para poder tener una memoria, debiéramos de impresionarnos tal vez de una lectura. Y si la leemos en alta voz y con sentimiento, la impresión de esa lectura me va a hacer recordar lo que leí o la parte más importante de esa lectura. Lo segundo que enseñan los científicos es que debemos de asociarlo con algo. El nombre de una persona con el nombre de un objeto o el nombre de una constelación. Por lo menos yo recuerdo mucho a Kevin. ¿Se acuerdan de Kevin que tocaba con nosotros aquí el bajo? Porque yo lo molestaba mucho y yo le decía Kevin Andrews, de la constelación de Andrews. Y él decía, no es una constelación. Entonces manteníamos esa forma de charlar y me acordaba yo de su segundo nombre por lo que lo asocié a manera de gracia con él. Lo tercero que enseñan los científicos es que la manera de mantener una mente fresca debiera de ser repitiendo constantemente las cosas, y creo que es la manera más acertada. Pero cuando hablamos de recordar, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa, y sé que también le pasa a ustedes, que cuando vemos una persona que tiene limitaciones en su habla, limitaciones en su forma de oír, tal vez le falta una pierna, le falta una mano, nosotros nunca vamos a olvidar esa persona. Si alguien nos dice, mira, ¿te acordás de Pepe? ¿Cuál Pepe? Pepe el Mocho. Ah, Pepe el Mocho, yo me acuerdo de Pepe el Mocho. Entonces parece ser que las limitaciones de una persona física nos ayudan a memorizar más lo que es lo relacionado a esa persona. Pero bien, cuando hablamos de memoria, tendríamos también que pensar que no es difícil, escúcheme bien y no se distraiga, no es difícil olvidar ciertas personas que se olvidan de Dios. Vuelvo y se lo repito. Para mí y para usted, no es difícil olvidar ciertas personas que se olvidan de Dios. Te hago una pregunta. ¿Has conocido personas en las cuales Dios ha hecho un milagro? Dios hace el milagro y la persona no vuelve a la iglesia. Yo los conozco. Conozco personas que han recibido el favor de Dios, una respuesta de un hijo en la cárcel, una respuesta a una quiebra económica, una restauración familiar, y la persona no vuelve nunca a la iglesia e inclusive abandona el evangelio. Ese tipo de personas es muy fácil recordarlas,
En la Biblia hay un caso muy especial que no lo vamos a tocar hoy, y es el caso del último milagro de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ese último milagro se localiza en la persona de Malco, en la palabra de Dios. Si ustedes buscan la figura de Malco dentro de la Biblia, van a encontrar que era siervo del sumo sacerdote. Y él estaba en el día en que Judas iba a entregar al maestro. La Biblia relata que Pedro sacó una navaja o un cuchillo o una espada y le cortó la oreja. Y cuando le cortó la oreja, Jesús se acerca, regaña a Pedro, exhorta a Pedro y enseguida le pone la mano a Malco y Malco es sanado. Ese fue el último milagro que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo raro de esto es que en la Biblia no se vuelve a hablar de Malco en otro lugar. No se sabe si sirvió al Señor, no se sabe si quedó agradecido, no se sabe qué hizo con su vida. Los teólogos dicen que en Malco representa la figura de personas malagradecidas, que Dios hace un milagro y nunca más vuelven a servirle de corazón, sino que se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo estoy convencido que la historia que vamos a leer hoy nos va a ayudar a recordar que Dios tiene un propósito con nosotros y nos va a ayudar a recordar que debemos de dejar de escuchar las voces del mundo. Vuelvo y se lo repito, debemos de dejar de escuchar las voces del mundo. Entre más voces escuches del mundo, menos escuchas de Dios. Si te centras, si te concentras, por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí proviene ¿qué? La vida. La vida. Estoy convencido que una persona madura puede leer otros escritos que no sean bíblicos sin perder el fundamento de la palabra del Señor. Pero cuando una persona inmadura lee otros contenidos de filósofos, de grandes hombres y grandes mujeres, esas personas terminan inventando una nueva religión o terminan apartándose del Señor. Estilo testigos de Jehová. Y eso no es lo que quiere el Señor. Vaya por favor conmigo y entremos entonces al contenido de esta prédica. ¿Cómo se llama la prédica? Lo diría mejor si usted fuera un tartamudo. Los tartamudos de la fe. Vaya por favor entonces conmigo al libro de Marcos. ¿Lo tienen, familia? Capítulo 7. Oiga, mi mamá vino con unas ganas hoy. Le he escuchado decir amén fuerte en toda la mañana. Gloria al Señor. Marcos capítulo 7, versículo 31. Y lo vamos a leer entonces hasta el final. Lea conmigo y ayúdeme para que me dé ánimo en esta mañana. 1, 2 y 3. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Siguiente. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando faltó ese allá 37, ¿no? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Tremenda historia. Y me gusta porque cuando usted analiza esta historia, usted encuentra que hay un orden de sanidad muy preciso. Lo primero que hizo Jesús fue que le tapó los oídos y luego le desató su lengua. Quiere decir que tenemos que recordar esta mañana
la famosa frase que Jesús decía: el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces el problema de una persona que no tiene fe es porque no oye con fe. Vamos entonces a descifrar un poco más esta bendita prédica. Vaya conmigo y se sitúa en el versículo 32. Y el primer consejo que nos da esta historia para no olvidarla y para mantener una memoria fresca y aprender a recibir por fe en nuestro corazón, el primer título es Haciendo nuestra tarea. Versículo 32. Haciendo nuestra tarea. Vamos a leer de nuevo el versículo, por favor. 1, 2 y 3. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Dice la palabra que le trajeron un sordo mudo. La iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es traer a aquellos que no escuchan a Dios y que por ende no pueden hablar de Dios. Escúchelo, hay personas en el mundo que tienen un concepto tan distorsionado de Dios que hablan sandeces, bobadas acerca de lo que es de Dios. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Lo que hicieron estos hombres. Dice que le trajeron a Jesucristo un sordo mudo. La palabra de Dios nos llama a nosotros como iglesia que nosotros somos los que tenemos que ir a salir y a pescar y a traer personas para el reino de los cielos. Más que una invitación, tiene que haber un interés por la persona. Yo estoy convencido de que si tú te interesas por tu vecino, te interesas por tu compañero de trabajo, debido a que no puede escuchar a Dios y entonces no puede hablar de Dios, no puede recibir por fe el mensaje de salvación, yo creo que si tienes interés por él y le das el valor que él se merece, entonces esa persona fácilmente puede venir a los caminos del Señor. Hay personas que tienen limitantes de doctrinas, y esto es bastante preocupante, familia. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Vos crees que por qué danzo yo? Porque hubo una verdad que a mí me hizo libre. Me libertó del pecado. Yo antes practicaba el pecado, pero yo ahora no practico el pecado. Vivo en la libertad del evangelio porque Jesús, el libertador, vive dentro de mí. Pero de algo que me libró Dios es de las doctrinas y de las corrientes que por este mundo se mueven y mutilan la verdad de Jesucristo. Es tan delicado esto que hay personas que solamente tienen comezón. Le voy a dar un ejemplo de escuchar de los ovnis. Pastor, ¿los ovnis existen? Pastor, ¿cree usted que podemos tener un encuentro cercano con el tercer mundo? O hablan acerca de ovnis. Lo tremendo es que ese tipo de personas que buscan un mensaje, que les gusta un mensaje, van a la Biblia y encuentran que la Biblia habla de ruedas de fuego, habla de luces, habla de cosas y dicen: si ve, los ovnis existen. El problema no es que crea que no existen o que la Biblia diga que no existen o que existen. El problema es cuando la persona escucha lo que quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Y cuando escucha lo que quiere escuchar, termina inventando una filosofía nueva. ¿Por qué? Porque ha escuchado con su carne y no con el Espíritu. ¿Usted está aquí? Esto es importante entenderlo. Hay personas que quieren escuchar a Dios. Yo trabajo como una persona haciendo Uber y me aterro las personas que se sientan atrás de mí. Y cuando ven que tengo mi música prendida, escúchelo bien, prendida en emisora cristiana, empiezan ellos a hablar de Dios y empiezan ellos a hablarlo de una forma distorsionada. Aplican el Dios al pecado que están viviendo. No, en estos días tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que por teléfono se presentó como un gay. Me dice: pastor, ¿usted sabía que yo era gay? Le dije: hijo, yo me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba. Me dice: pero Dios
me ama así. Hijo, Dios te ama así, pero no ama lo que tú haces. Entonces mire que hay personas que quieren escuchar un mensaje para sentirse bien con ellos mismos, pero no, ese mensaje que hacen que se sienta bien con ellos mismos, no es el mensaje que Dios quiere que ellos escuchen. ¿Cuál es nuestra tarea? La que hicieron con este hombre. Ven, te llevo para que escuches la palabra del Señor. Familia, aquí hay algo muy importante y hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada y escucharon el testimonio de Angélica? Yo vi personas llorando, personas quebrantadas. Oiga, permítame, le hago un stop en esta situación. Ustedes no conocieron a Angélica y ustedes lloraron el domingo pasado. Si ustedes hubieran conocido la vida de Angélica, ustedes hubieran llorado todavía más. ¿Sabe qué sucedió con Angélica? Que un día, y ella por eso le dio honra a Carolina Montoya, le agradezco a Carolina Montoya que un día me invitó a la iglesia, que un día me habló de Jesucristo, vino a Cristo. Y le voy a decir una cosa, Angélica ha sido tan tratada que era difícil acercársele, muy difícil acercársele. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Le dije a Carolina y a mi esposa, vayan a la casa de ella y abran una célula por la mañana. Carolina está de testiga. Ellos iban y hacían la célula y empezaron a ver hambre, empezaron a ver sed, empezaron a ver cambios. Pero Dios tenía algo más grande para Angélica, localizado en el día de retiro. Dios la estaba preparando. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Alguien se interesó por ella. Y como alguien se interesó por ella y le dio un valor eterno, ella terminó dentro de los planes del maestro, dentro del taller del maestro. Y por eso se gozaba diciendo, Dios me sanó, Dios me liberó, me quería quitar la vida, pero ahora tengo una vida y la tengo en abundancia. Hay gente que critica una iglesia pequeña y dice, pastor, la iglesia se demora mucho en crecer. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Soy yo, eres tú. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay gente que dice, pastor, mire las células de otra iglesia. Van 10, van 15. Gloria a Dios, nos gozamos. Pero aquí no iba sin una alma. La pastora Carolina iba una alma a ser discipulada. Si ellos hubieran visto con sus ojos de la carne, una. Hay gente que me ha dicho, pastor, cierre esa célula. No queme a la gente. Necesitamos resultados. ¿No dice la Biblia que Jesús dejó a 99 por ir a buscar una sola? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No buscar cantidad. Yo tengo que buscar que mi vida sea una vida como la de Jesús, donde mi vida refleja el amor de Dios. Me importas tú, lo que te duele a ti, me duele a mí, y conozco a alguien que puede hacer un milagro en tu vida. Se llama Jesucristo. Es sencillo. El versículo 32 nos dice que lo trajeron a Jesús. Segundo punto, deja que te escupa la lengua. Usted se imagina ese sordomudo. Yo apenas cierro mis ojos porque la Biblia dice que Jesús lo cogió de frente, le puso los 2 deditos en los oídos y le dijo, saque la lengua. Y cogió Jesús y le escupió la lengua. Eso es lo que dice la Biblia. Pero como nuestro Dios es creador y Él hace lo que Él quiera, como Él quiera, porque Él es sabio entre los sabios y grande entre los grandes, el problema está en que tú no te dejas escupir la lengua, en que yo no me dejo escupir la lengua. ¿Usted se imagina ese sordo mudo? Tenía 2 problemas, era sordo y era mudo. Pero la Biblia, dicen los teólogos, que era un tartamudo, o sea, el hombre hablaba poquito, por repetición hablaba poquito. El problema de él no estaba en lo que hablaba, el problema estaba en lo que oía.
¿Cómo oía? Si usted lee el capítulo 4 de Marcos y el capítulo 7, Jesús insiste, miren bien cómo oyen, porque si oyen mal, si oyen la carne, si se oyen a ustedes mismos, terminan siendo tataretos de la fe, tartamudos de la fe, van a decir cosas incoherentes, porque te quieres escuchar a ti mismo. Yo he tenido mensajes aquí, donde hay gente que se ha arrimado y me dice, pastor, Dios me habló. ¿Y qué te habló? Ah, que me debo de divorciar. ¿Te habló Dios? No, te hablaste tú mismo, escuchaste tu propio corazón, estás buscando tu propio mensaje. Sencillo. Deja que te escupan la lengua. Versículo 32 y 32. 33, perdón, 32 y 33. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano. ¿Cómo? Lea bien, lea bien. Repita conmigo. Y le rogaron. Ok, mire cómo el hombre busca sus propios métodos. ¿Ustedes por qué creen que le rogaron que le pusiera las manos encima? Ya habían visto a Jesús haciendo milagro por sus manos. Entonces ellos decían, si lo traemos y él lo toca, él va a ser sano. Pero el maestro miraba más allá que tocarlo. Un momentico, Jesús quería decir, tú me has visto a mí tocar gente y sanar personas, pero a mí hoy me da la gana de hacerlo de manera diferente. Entonces hay gente que busca el mismo milagro. Póngame las manos, pastor, póngame las manos. Pastor, ore por mí. Y usted busca el mismo milagro. Familia, Dios opera de manera diferente, de acuerdo a sus propias necesidades y de acuerdo a su propia gloria. Miren lo que dice el versículo. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, un momentico, ¿me vas a dar órdenes a mí que soy Dios, yo Dios? No me digan cómo hacerlo. Más bien gócesen por el milagro que van a recibir. Versículo 33. Y tomándole ¿cómo? No, dígalo duro. Y tomándolo ¿cómo? ¿De quién? Quiere decir que tú debes de tener amigos, conocidos, familiares, que sabes que no están creciendo espiritualmente porque a un lado tienen personas que se lo impiden. Entonces, hay veces nosotros nos falta astucia espiritual. Mire, yo tengo, a mí algo que me pegaba duro era esto. Yo iba a una peluquería que es muy conocida aquí en Albemar Le Roc. Y cada que yo iba, y allá han ido varios hermanos, qué forma tan fuerte de hablar de mujeres. Qué forma tan fuerte de hablar de baile, de discoteca, de gastar dinero en esto y en esto. Y yo me sentaba y yo decía, Señor, yo tengo que hablar del evangelio. Pero habían unos escarnecedores que lo que iban a hacer es que se iban a burlar. No le tengo miedo a eso. El punto es saber cuándo hacerlo, de qué momento hacerlo. Señor, abre estas cortinas para un día declarar tu gloria. Porque no voy a pelear ni contra este de esta silla, ni contra este de esta silla, sino que aquí hay potestades. Señálame el tiempo, señálame el momento, señálame la ocasión. Y un día, uno de esos peluqueros que hablaba de Dios, pero tan distorsionadamente porque tenía sus oídos tapados. Escúchelo, hay gente que habla distorsionadamente de Dios porque sus oídos los tiene tapados. Un día Dios abrió el campo de fútbol y sacó ese peluquero y se lo llevó para acá, para la Nortrayo. Allá vamos mi papá y yo. Y empiezo yo a hablarle del Señor. Dios me abrió el campo, me abrió el momento. Y ahí estamos sembrando una semilla. La última vez que me fui a peluquear me dijo, pastor, quiero ir a su iglesia. Ya eso es un logro. Ya eso es algo que dice, Dios mío, hice mi tarea. Escúchelo bien, esto es importante. Me encanta porque lo primero que hizo Jesús fue que tomó el tartamudo y lo puso aparte. Venga, le pregunto, ¿por qué cree que lo puso aparte?
hay varias ideas. Primero, una de las cosas que yo entiendo es que ten mucho cuidado con quién caminas y con quién andas, porque hay gente que distrae tu fe. No te siembra, no te edifica, no te cultiva, no te deja avanzar, te tiene amarrado inclusive bajo pactos hasta diabólicos que parecen bonitos, pero no son de Dios. Escúchelo bien. Y esto me parece a mí especial y no te deja avanzar. ¿Usted no ha notado que cuando usted está más buscando de Dios, algo pasa? Usted está metido, mire, para la muestra un botón. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo fue al desierto, dice la palabra de Dios, y se metió en ayuno y en oración. Lo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que después de 40 días, ¿quién se le apareció? El diablo. Entonces, usted cuando está buscando de Dios y quiere algo con Dios y tiene hambre de Dios, ahí mismo viene el diablo. Y usted cree que es una bendición, no es una bendición. ¿Sabe cuándo se da cuenta usted que no es una bendición? Porque usted no crece lo que debía de crecer, porque usted no da lo que debía de dar, porque su fruto sale, se pone verde y se cae. No madura, no tiene fuerza, no tiene contenido. Usted está aquí. Dice que Jesús los llamó aparte. Hay una parte que a mí me llama la atención aquí y se lo leía un teólogo. Dice que como era tartamudo, entonces Jesús quería preguntarle cosas. Y usted se imagina, hace como unos 2 meses me mandaron un tartamudo cantando por un audio. Y eso ha hecho reír a la gente porque la gente cree que es un man que está hablando de una canción, que está promoviendo la venta de unos CDs. Y cuando ponen el play, es un tartamudo cantando. Y la gente ha reído escuchando al tartamudo cantar. ¿Sabe qué hizo Jesús? Si yo le pregunto algo a este y este tartamudea, los que están alrededor lo van a humillar, lo van a avergonzar y la bendición se va a perder. Yo me lo voy a llevar aparte para que hable conmigo, para que me escuche a mí, para que yo le pueda destapar sus oídos. Eso le hace falta a muchos creyentes. Irse aparte, buscar a Dios aparte, no escuchar otras voces, escuchar al Espíritu Santo de Dios. Eso lo llevó aparte. Si no lo hubiera llevado aparte, ese milagro no se hubiera hecho una realidad. ¿Quieres vida? Busca a Jesús aparte. Yo he conocido hasta personas que quieren buscar la voluntad de Dios para su vida, para casarse. Y he visto este tontoneo, porque para mí es un tontoneo, y no porque venga de la raíz tonto, sino porque como que juegan con esa relación. Vamos a buscar a Dios, a ver cuál es la voluntad de Dios, pero en medio de la relación violan principios bíblicos. ¿Creen ustedes que Dios está respaldando un sí cuando de antemano se está desobedeciendo a Dios? No, eso no funciona de esa manera. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Deja que Jesús escupa en tu lengua. Deja que Él haga su voluntad. Por muy loca que sea, Jesús sacará lo mejor de ti. Si el diablo saca lo mejor de ti, ¿no lo has visto? Coge un drogadicto y una prostituta y usted la ve el primer día y la ve bien. La ve el segundo día y la ve bien. La ve al mes y la ve más o menos bien. La ve a los 3 meses y la ve mal. La ve a los 5 meses y la ve destruida. Él sí que lleva con excelencia una obra perversa en la vida de los corazones. Lo mismo hace Dios cuando toma a alguien. Lo vuelve una nueva criatura. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Alábalo si estás aquí. Ahora bien, no busques tus propios métodos. Deja que Jesús te escupa en la lengua. ¿Qué te quiero decir con eso? Hombre, olvídate de tus filosofías. No es lo que tú quieras escuchar. Te hago una pregunta. ¿A dónde te ha llevado lo que tú has escuchado? ¿Te consideras un hombre libre? ¿Te consideras una mujer libre? ¿Te consideras una persona señoreada por el Espíritu Santo? Si la respuesta es no, entonces quiere decir que tú estás escuchando
tus propias necesidades, lo que tú quieres escuchar. Mire familia, en la Biblia hay un caso muy especial y póngame mucho cuidado aquí. Se llama Naamán. Estaba enfermo de lepra. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Lepra. Y si tenía lepra, ¿ustedes no creen que quería ser sanado? Sí. Iba y peleaba batallas, se ponía la armadura, peleaba batallas, ganaba las batallas y cuando llegaba se paraba frente de pronto a su propia sombra, se quitaba su armadura y decía, fui y traje una victoria, pero yo estoy podrido por dentro. Dice la Biblia que un día le dijeron, Naamán, hay un profeta que te puede sanar. Y él dijo, sí, voy y lo busco. Fue y lo buscó y le dijo a Eliseo, ve y báñate en el río Jordán. Y entonces él se pone la mano en la cabeza, buscando escuchar su propio corazón, buscando escuchar su propia carne. Entonces dice, pero en Siria hay mejores ríos que aquí en Israel. Si voy y me baño en Siria, no seré tan bien limpio de mi lepra. Y se fue a ir. Y lo cogieron los siervos y le dijeron, Naamán, estás loco, obedece. El secreto está en obedecer. Obedece. ¿Qué hizo Naamán? Se volteó y se fue y se metió en el Jordán. Y le dijeron, métase 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número perfecto, y sale y se mira y dice que su cuerpo era como el de un bebé, su piel era como la de un bebé. Entonces, ¿qué le queremos decir a la iglesia hoy? Deja que Jesús te escupa en la lengua, déjalo hacer su voluntad y no la tuya. ¿Es así o no es así? Dice la Biblia que lo puso a un lado. Ahora familia, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Porque allí sucedió un milagro. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que se sale de lo natural y que solamente una mano divina lo puede hacer. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Fue que Jesús le metió los deditos y Dios empezó a operar, a regenerar esos oídos, esas cuerdas vocales, y lo liberó. Dice la palabra del Señor que lo sanó. Y a mí hay algo que me llama la atención aquí. Cristo era hombre en ese momento y también era Dios, pero la forma en que estaba procediendo tenía que ver con su naturaleza humana, sus dedos, su boca, su saliva, y eso me da a entender algo muy poderoso. Dios se revela en milagros a nuestra vida, póngame cuidado, también a través de procesos naturales. Hay gente que espera un milagro, escúchalo bien, en sus finanzas. Pastor, estoy quebrado. Entonces uno dice, si está quebrado, hermano, venga una cosa, ¿usted dónde almuerza? El lunes en Don Pedro, el martes en Tierra Colombiana, el miércoles en La Única, el jueves en el rancho de Jonás. Hermano, y usted está pidiendo un milagro. Usted lo que tiene que actuar es de una forma natural. No vaya a comer más por fuera, échele candado a un huevo, empiece a ahorrar para que entonces usted se levante de su quiebra económica. Usted está aquí. ¿Qué hizo Jesús? Con lo natural mostró un milagro. Y hay personas que están esperando una restauración matrimonial por un milagro. No, sea el papá de la casa, sea el hombre de la casa. Usted, mujer, cumpla el rol de Dios y Dios hará el milagro. Sencillo. Hay veces complicamos el evangelio. Familia, yo lo veo así. Dios quiere hacer un milagro también por medio de procesos naturales. Ahora bien, ¿ustedes creen que para Jesús era importante sanar ese cuerpo? Claro que sí era importante, pero Jesús tenía algo más importante. Y era que la fe de esos tartamudos pudiera ser una fe genuina y real a través de ese milagro. A través de ese milagro. ¿Y por qué les digo esto? Hay muchas personas que están buscando sanidad en el cuerpo,
pero mire, familia, póngame cuidado. Yo he escuchado personas desahuciadas de cáncer, desahuciadas de SIDA, sentados en camas ya terminales, que dicen: pastor, si Dios me levanta de aquí, lo voy a predicar por todo el mundo. Y eso me pega tan duro a mí, porque yo me hago inmediatamente esta pregunta: ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿Sabe qué? Dios conoce ese corazón. Es como el que se arrima y dice: pastor, si Dios me bendice, yo bendigo la iglesia. Uy, tan lindo ese muchacho. Hay que darle un aplauso. ¿Sabe qué está mostrando esa persona? Está mostrando que hay avaricia en su corazón. ¿Por qué? Que es un negocio. ¿Sabe qué está queriendo hacer? Le está torciendo la mano a Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga y Él bendiga a la iglesia. ¿Usted cree que si Dios supiera que Él lo iba a hacer, antes de que Él abriera su boca ya lo había bendecido? ¿Usted está aquí? Usted se me está durmiendo. Usted está aquí. Yo quiero que usted entienda eso. Por eso Jesús dijo: escuchen bien, miren bien cómo oigan. Porque hay unos que están oyendo en sus emociones. Si usted lee el capítulo 4 de Marcos, la Biblia dice que hay 4 campos. Y eso dice que donde cayó la semilla de Dios, la palabra de Dios. Que eso lo vamos a ver en un momentico. Y eso que ya no tenemos tiempo. Vamos a adelantarnos a esta parte. Dice la palabra del Señor. Y venga, me retraso un poco porque quiero ponerle otro ejemplo también de algo natural. Usted sueña con comprar una casa, ¿cierto que sí? ¿Usted sueña? Yo sueño con comprar una. Tengo mi casa y sueño con pedirle a Dios que no. Sueño con que no quiero depender más de un mortgage, sino que quiero estar tranquilo en mi edad adulta, porque todavía no he llegado a mi edad adulta. Gracias por defenderme, mi hermana. Mire, si usted quiere una casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Hay muchas cosas que usted puede empezar a hacer. Aquí hay un caso que a mí me paraliza, la hermana María Eugenia. No le pedí el permiso, pero me voy a tirar en este testimonio. La hermana María Eugenia era la persona que menos calificaba para la compra de una casa, por circunstancias que le rodearon dolorosas, muy dolorosas, porque es un testimonio viviente. Pero un día llegó aquí, de Nueva York, pastor, una vida mejor. Una vida mejor. En ese tiempo la trató Dios. Se le varaba el carro sin calefacción. Mire, yo le veía las ventanas del carro opacadas de la respiración de ella por la mañana, porque no había calefacción para ese carro, no había aire acondicionado. Y yo le abría la puerta y eso lleno de cobijas. Pero tratada por Dios. Pero ella había escuchado por fe una palabra: Dios me va a bendecir. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a empezar el trámite de una casa sin importar que me digan que no. Voy a empezar. Empezó, siguió, perseveró y llegó el día en que alcanzó. ¿Por qué alcanzó? Porque había creído en una palabra que había llegado a su corazón. No dice la Biblia: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice la Biblia: si oyeres hoy mi voz y me obedecieres, bendito será tu entrada, bendita será tu salida, bendita será tu alacena, bendita será la obra de tus manos, benditos serán tus hijos, benditos serán los hijos de tus hijos. ¿Dónde empieza todo? En oír. ¿Dónde empieza todo? En oír. ¿Sabrá Dios de qué bendiciones te estás perdiendo? Porque no quieres oír, quieres escuchar tus propios argumentos, quieres escuchar tu propia fe, quieres escuchar tu propia filosofía, y eso no funciona de esa manera. Versículo 35 al 37, tercer punto. Cuando Él lo hace ¿cómo? Oiga, aquí hay 3 hermanitos. Cuando Él lo hace, ¿lo hace cómo? Perfecto. ¿Es verdad o es mentiras? Eso que, Señor, estoy ciego,
No veo por mis dos ojos, porque hay ciegos que no ven por sus dos ojos. Vale, cuidado. ¿Y qué tal que Dios dijera, te sano el derecho? ¿Qué tal que Dios dijera, te sano el izquierdo? Es un milagro incompleto. Yo le hago el reclamo a Dios. ¿Cómo? Señor, es que mire lo que dice, vaya al versículo 35 al 37. O sea, yo le haría el reclamo a Dios. Los milagros de Dios son perfectos. Cuando tú veas que te llegó una bendición y tú no eres feliz en esa bendición, entonces no era bendición. No era bendición. Porque dice la Biblia que la bendición de Dios añade ¿qué? Alegría. Y no trae tristeza con ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 35 al 37. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Al momento fueron abiertos sus oídos. ¿Cuándo sucedió el milagro? ¿Cuándo? Diga, al momento. Así trabaja Dios. Al momento. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Mire, ¿cuánta gente hay que no puede hablar del evangelio porque no ha podido escuchar? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Los oídos. Los oídos. De pronto hay mucha gente tartamuda que no puede testificar de Cristo. Mire, usted los ve hablando de política, tremendo. Se saben dictadores, candidatos, corruptos, se saben de todo a nivel de política. Los pone a hablar de fútbol. Que Zidane, que James, o sea, saben de todo. Y los pone a hablar del evangelio y porque saben de todo menos del evangelio. Ahora, voltéela. Hay otros que son hasta tartamudos del evangelio. Hablan evangelio por todo lado. No hablan ni de política, no hablan de fútbol, no hablan de nada. Y usted lo va a saludar y todo es Dios. Pues gloria a Dios. Pero hermano, hay otros temas que también enriquecen, que también comparten, que también unen. ¿Usted cree que para sacar estas prédicas yo no debo de leer un periódico? Yo leo periódicos, yo leo libros seculares, porque a mí me interesa alimentarlos. Es importante hacerlo. Pero mire familia, hay gente que lleva años en el evangelio y son tartamudos de Dios, tartamudos de la fe. No se ganan un alma, no se consagran ellos mismos, mantienen la familia confundida, mantienen su forma personal de hacer las cosas confundida. ¿Por qué? Porque son tartamudos, no escuchan por fe. Y lo que han escuchado ha sido el mensaje que les ha gustado. Lo más berraco es que, mire, son hasta de buenas. Volvamos al tema de los ovnis. ¿Les gustan los ovnis? Señor, háblame. Señor, háblame. Donde abra la Biblia, y abren la Biblia en Ezequiel, donde habla de ruedas de fuego y carros de fuego. Y uno dice, sí ve, sí ve, sí ve. Entonces lo que les gusta los persigue. Lo que quieren oír los persigue. Y lo escuchan con la lógica del mundo. ¿Y por qué le creen al mundo? Porque perdieron la fe. Porque si tuvieran fe, no le creían al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Y esta es la fe que ha condenado al mundo. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Cuando Él lo hace perfecto. Vuelva al versículo y vamos a terminar. Voy a dejar el cuarto punto para dentro de 8 días. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba ¿cómo? ¿Cómo hablaba? Ese man no volvió a gaguear. Ese man dejó de ser un tatareto de la fe. Un tartamudo de la fe. No, que el papá de Jesús fue Sodoma y Gomorra, tatareto de la fe. No, que Moisés pudo subir en el arca 2 caballos, 2 cabras, 2 marranitos, tataretos de la fe. ¿Quién? Tatareta de la fe. ¿Quién? Hay personas
que tienen ese tipo de evangelio todavía no conocen bien la Biblia, no conocen bien la palabra del Señor. Siga leyendo conmigo y terminamos, ya. Y les mandó, versículo del 35 al 37, perfecto, 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Quién se queda callado pues? ¿Ah? ¿Usted sabe quién se va a quedar callado después de recibir un milagro? Más conchudo es. Yo hablo y hablo. Cuando yo recibí a Cristo, yo me montaba en los buses. Y me conseguía para el pasaje y me daba de un corredor del bus hasta el otro hablando de Jesucristo. Quien para un milagro, y no estaba enfermo, no tenía ni cáncer ni sida, pero me estaba pudriendo en mis pecados. Y cuando Él me liberó, yo sentí una libertad de decir, eso ya no me domina, eso ya no me ata. Ahora sí puedo brindarle lo mejor a mi esposa, lo mejor a mis hijos, porque tengo una libertad genuina y verdadera. ¿Qué libertad profesas? La que le muestra a los demás, pero en tu soledad pierdes tu carácter, porque es que el carácter se sostiene en la soledad, cuando no hay nadie cerca de ti. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, ¿qué? Todo. ¿De dónde salió esa frase? ¿A qué le recuerda esa frase? Bien lo ha hecho todo. Cuando hizo y ordenó la creación. ¿Sabe qué vieron ellos? Ellos dijeron, este es Dios, porque bien lo ha hecho todo. ¿Cómo lo hizo? Mire el orden, destapó los oídos y el mudo pudo hablar. ¿No será que Dios tiene que destapar tus oídos, iglesia, para que puedas hablar con verdad, con justicia y con integridad? ¿No será que es lo primero? Señor, pon palabras en mi boca, pero ¿cómo te las voy a poner si tus oídos están sucios? Tienen cera espiritual, no les puedo hablar, no vas a escuchar mi voz. Dice, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos, mire lo primero que coloca, a los sordos oír y a los mudos hablar. Muchos de aquí van a salir de aquí, de esta iglesia, con dos conceptos. Uno, van a decir, qué prédica tan buena, pero ese pastor me sigue cayendo mal. Muchos van a salir de aquí diciendo, ese pastor no se preparó para esa palabra, no valió la pena venir. Esos escucharon, ¿cómo? Naturalmente, con sus propios oídos, con su propio corazón, pero muchos van a salir de aquí diciendo, Dios me transformó. Dios me ha hablado, Dios ha empezado en mí algo glorioso, algo poderoso. Dios quiera que usted sea de esa parte que hayan escuchado hoy por la fe. Colóquese de pie, por favor, mi hermano querido. El cuarto... Con tu luz